Love, exciting and new. Hello, Hannah Waddingham here. Have you seen the fabulous new Sun Princess? World-class entertainment, exceptional dining, and the greatest pizza ever. It's a love. Don't miss our Come Aboard sale with up to 40% off and free room upgrades. Visit princess.com or call your travel advisor to book. Princess Cruises. Terms and restrictions apply. Offer ends 2/28/25. Ships of Bermudan and British Registry. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Criaturas y animales que Dios no creó, pero sí el pecado. Este último te sorprenderá. Número 1. Nefilim. Antes del diluvio, hubo una abominación que resultó en el nacimiento de una criatura que representaba todo el plano de las fuerzas del mal. Esta criatura era la fusión de dos seres que no deberían unirse. Génesis 6. 1-4 fascina a muchos lectores de la Biblia debido a la misteriosa identidad tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim. Hubo un problema con los matrimonios impíos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres durante este período de rápida expansión demográfica, principalmente debido a la larga esperanza de vida en la época anterior al diluvio. Podemos deducir que Satanás envió a sus ángeles a casarse con mujeres humanas directa o indirectamente en un intento de corromper el acervo genético de la humanidad con corrupción satánica. Esto sería similar a plantar un patógeno genético con el objetivo de hacer que la raza humana sea incapaz de tener la simiente de la mujer prometida por el Mesías en Génesis 3:15. El Salvador no podía nacer de una madre poseída por demonios, por lo que si Satanás lograba infectar a toda la raza humana, el libertador no podía venir. Y Satanás casi lo logró. La gente se había contaminado tanto que Dios decidió empezar de nuevo con Noé y sus hijos y encarcelar a los demonios que habían causado esta contaminación para que nunca más pudieran volver a hacerlo. El texto dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y deseables, y tomaron para sí esposas de todo tipo que eligieron y desearon. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque es carne, corrupta, entregada a los deseos sensuales. Sus días serán 120 años. Había Nefilim, hombres de gran estatura, hombres notorios de la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vivían con las hijas de los hombres y les engendraban hijos. Estos fueron los valientes que existieron desde la antigüedad, hombres de gran fama y renombre. El Señor vio que la maldad, la depravación del hombre, era grande en la tierra y que toda imaginación o intención de los pensamientos de su corazón era solo para el mal continuamente. Génesis 6, 1-7. Dios no tenía la intención de que la raza humana permaneciera en este estado de rebelión indefinidamente. Esto significa que nuestro rechazo de Dios ha llegado a un punto sin retorno. Dios no nos cortejará indefinidamente. Llegará un momento en que Él dirá: ya basta. Sin embargo, sus días serán 120 años. Es interesante notar que el diluvio ocurrió 120 años después de este anuncio. Luego leemos sobre los gigantes que había en la tierra en aquellos días. Tanto el judaísmo precristiano como la iglesia primitiva sostenían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que tomaban esposas humanas y daban a luz a gigantes, conocidos como Nefilim.
Esta visión se ha vuelto menos común hoy en día debido a nuestra aversión moderna a lo sobrenatural. Si bien el cristiano promedio puede aceptar a regañadientes las enseñanzas bíblicas sobre el nacimiento virginal y la resurrección de Cristo, la idea de gigantes engendrados por una mezcla de humanos y espíritus parece demasiado absurda. Pero ¿por qué los hombres de repente se volvieron tan violentos? ¿Fue esto el resultado de la mezcla entre linajes piadosos e impíos, o fue, al menos en parte, porque la humanidad se había mezclado con seres espirituales? Me gustaría argumentar a favor de la última hipótesis. Las tres perspectivas principales sobre la identidad de los hijos de Dios son las siguientes. Primero, eran ángeles caídos. Segundo, eran gobernantes humanos poderosos. O tercero, eran descendientes piadosos de Set que se casaron con los malvados descendientes de Caín. Los argumentos a favor de la visión tradicional de que los hijos de Dios eran seres espirituales que se aparearon con mujeres humanas y produjeron a los Nefilim son los siguientes. El hecho de que la frase hijos de Dios siempre se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento respalda esta idea. Job 1:6. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y Satanás vino entre ellos. En todos los casos, los hijos de Dios son seres espirituales, incluido Satanás. El uso de la frase en Job sugiere que Génesis 6 se refiere a espíritus o ángeles. Génesis 6, 1-2 contrasta a los hijos de Dios con el hombre, implicando que son seres no humanos. Génesis 6, 1 dice que el hombre comenzó a multiplicarse y les nacieron hijas. La palabra hebrea para hombre es el término genérico para humanidad, como se usa en Génesis 5, 1-2. Los hijos de Dios se contrastan con el hombre, por lo tanto, los hijos de Dios deben ser seres no humanos de algún tipo. Otra teoría sobre los padres de los Nefilim sugiere que el contexto implica que los Nefilim fueron la descendencia resultante de seres espirituales y humanos. Los Nefilim, o los caídos, en Génesis 6:4, son personalidades misteriosas, descritas como los valientes de la antigüedad. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Pero, ¿por qué se menciona a los Nefilim en Génesis 6 junto con el matrimonio entre los hijos de Dios? My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Y las hijas de los hombres. No está claro cómo surgieron estos poderosos hombres de renombre, si no fueron resultado de uniones entre seres espirituales y humanos. Existe una teoría sobre los padres de los Nefilim. Judas probablemente entiende que Génesis 6, 1-4 se refiere a la unión entre seres espirituales y humanos. El versículo 6 de Judas habla de ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su habitación. A menos que Judas se esté refiriendo a un evento desconocido, parece estar refiriéndose a los ángeles que dejaron el cielo para vivir en la tierra, según Génesis 6, 1-4. Estos argumentos apoyan la visión tradicional de que los hijos de Dios se aparearon con mujeres humanas y dieron a luz a los Nefilim. Si bien esto puede parecer extraño para los oídos modernos, lo mismo puede decirse de toda la Biblia. La verdad es más extraña que la ficción, y el mundo que Dios creó está lejos de lo que comúnmente creemos. Los hijos de Dios se convierten en hijas de los hombres.
Es más exacto ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios u hombres endemoniados, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. Judas, versículo 6, y los ángeles que no guardaron su lugar de poder designado, sino que abandonaron su morada apropiada, fueron mantenidos en cadenas eternas, bajo espesa oscuridad, hasta el juicio del gran día. Judas 6 también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malvados. 1 Pedro 3, 19-20 nos informa que Jesús proclamó su victoria en la cruz sobre ellos, mientras Dios ordenó que toda la tierra fuera limpiada de esta contaminación. Encontró un hombre con quien empezar de nuevo. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, pero el siguiente ser fue aún peor. Número 2. Lucifer se convierte en Satanás, de la gloria a la maldición. Una personalidad a la que se hace referencia como Lucifer en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue descrito como un ser radiante, brillante y majestuoso. En cualquier idioma, era un ángel de alto rango. Lucifer fue uno de los ángeles principales de Dios, junto con Miguel y Gabriel, y los ejércitos celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error. Desafió a Dios. Lucas 18 dice, Él les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Durante una de sus enseñanzas a sus discípulos, Jesús compartió una vívida descripción de una escena que presenció personalmente en el cielo. Este hecho ocurrió antes de su nacimiento como hijo de María. Usó este encuentro para advertir a sus seguidores sobre los peligros de permitir que el orgullo controle sus acciones y decisiones. La escena que describió fue el juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer. Lucifer ocupaba una posición única de honor en el cielo. Hijo de hombre, levanta un lamento lúgubre por el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. Tú eras la medida plena de la perfección y el toque final de la plenitud, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Era su cubierta toda piedra preciosa, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro y sus basas. En ti fueron preparadas el día que fuiste creado. Tú eras el querubín ungido que cubre y protege, y allí te puse joyas resplandecientes en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la injusticia y el mal fueron encontrado en ti. Ezequiel 28, 12-15. Lucifer es descrito como el querubín protector ungido. Los querubines extendieron sus alas sobre el propiciatorio, cubriéndolo con sus alas. Estaban uno frente al otro, y los rostros de los querubines estaban hacia el propiciatorio. Lucifer fue ejemplar en belleza. El orgullo lo llevó a desafiar a Dios y buscar un lugar de igualdad con él. Aparentemente, Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y logró desviar a algunos de ellos de su lealtad a Dios, llevándolos a unirse a él en su rebelión contra Dios. En respuesta, Dios expulsó de su presencia a Lucifer y sus compañeros rebeldes. Para describir la actividad de Lucifer al alejar a algunos ángeles de Dios a través de su persistente conspiración, Ezequiel 28, 6-19 dice, «Por la abundancia de vuestro comercio os llenasteis por dentro de violencia y pecasteis. Por eso os echo fuera como cosa profana y inmundo del monte de Dios. Y te destruí, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se llenó de orgullo tu corazón a causa de tu hermosura. Tierra, te puse delante de los reyes, para que te miraran. Habéis profanado vuestros santuarios por la gran cantidad de vuestros pecados y por la enormidad de vuestras culpas, por la injusticia de vuestro comercio. Por eso traje fuego de en medio de vosotros. Te consumió
y te reduje a cenizas sobre la tierra, a la vista de todos los que te miran. Todos los pueblos y naciones que te conocieron están horrorizados ante ti. Has llegado a un final terrible y nunca volverás a estarlo. En algunas versiones de la Biblia vemos la palabra comercio, que se aplica a alguien que se comporta como un chismoso o calumniador. En otras palabras, se le puede describir como alguien que vende tanto bienes como chismes. En varias otras Biblias, como Levítico, Proverbios y Jeremías, esta palabra se traduce como chismoso o calumniador. Por ejemplo, en Proverbios 20:19, esta práctica de ser chismoso está muy ligada a quien se lisonjea con los labios. Se nos advierte contra ambas clases de personas. El que anda chismoso revela secretos. Por tanto, no os asociéis con el que lisonjea con sus labios. Esto ilustra exactamente lo que hizo Lucifer. Estuvo entre los seres angelicales creados y promovió una rebelión organizada contra Dios. Le daría un puesto mucho más responsable en la administración del universo. El diablo nunca ha necesitado cambiar sus tácticas, ni en el cielo ni en la tierra, por una sencilla razón. Todavía funcionan. Todo esto no ocurrió de repente ni en pocos días. No tenemos forma de medir cuánto tiempo le tomó a Lucifer promover su rebelión, pero fue tiempo suficiente para que organizara una revuelta cuidadosamente planificada contra Dios y convenciera alrededor de 1/3 de los ángeles para que se unieran a él. Esta estimación se basa en una declaración sobre Satanás en la Biblia. Y su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo como tan pronto como nació. Apocalipsis 12:4. Se interpreta que la frase «estrellas del cielo» se refiere a toda la compañía de ángeles. Los actos revolucionarios producidos se originaron en el cielo, no en la tierra. Como maestro de la calumnia o el chisme, continúa buscando socavar varias formas de autoridad que Dios ha establecido, tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino, en oposición al reino de Dios. Orgullo, el pecado original. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te derribaré, te pondré delante de los reyes para que te miren. El corazón de Lucifer se enorgulleció a causa de su belleza, y esa fue la razón por la que fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original se cometió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez, ni adulterio, ni siquiera mentira. Era una cuestión de orgullo. Sigue siendo el más letal de todos los pecados. A muchos miembros de la iglesia nunca se les ocurriría cometer adulterio o emborracharse, pero se dejan seducir fácilmente por el orgullo sin reconocer lo dañino que es. Lucifer era tan hermoso que lo llenaba de orgullo. Su orgullo finalizó la transformación de Lucifer en Satanás. Creo que es vital que todos nos demos cuenta de que el primer pecado del universo no fue el asesinato ni el adulterio, sino el orgullo. Fue el orgullo lo que produjo la rebelión. Además, era el orgullo que surgía de las bendiciones de las cuales Dios mismo era autor. Dios le dio a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría. Todos estos fueron regalos de Dios, pero la actitud equivocada de Lucifer los convirtió en instrumentos de su propia destrucción. Me sorprende darme cuenta de que hombres y mujeres, llamados y equipados por Dios, todavía hoy cometen el mismo error trágico que cometió Lucifer. En Isaías 14:12-15, el profeta analiza el motivo de la rebelión de Lucifer.
Era una ambición de ser igual a Dios. Lucifer hizo 5 declaraciones sucesivas, precedidas por la frase, «Lo haré». Él dijo, «Subiré al cielo, exaltaré mi trono, me sentaré en el monte de la reunión, ascenderé sobre las alturas de las nubes». Finalmente llega el clímax. «Seré como el Altísimo, igual a Dios». La ambición de autopromoción de Lucifer fue la causa de su caída. Las Escrituras nos confrontan con un contraste deliberado entre Lucifer y Jesús. Lucifer no tenía la forma de Dios, era un ser creado, no tenía derecho a ser igual a Dios, pero aspiraba a esa igualdad. Cuando intentó alcanzarlo, se cayó. Por otro lado, Jesús, siendo divino por naturaleza eterna y disfrutando de igualdad con Dios, no se aferró a esta igualdad. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquellos que están bajo la tierra se refieren al reino de Satanás en el Hades, que incluye la muerte, el infierno, la tumba y también los muertos injustos que previamente rechazaron la misericordia de Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Solo hay un camino hacia la promoción, la autohumillación. Este es un principio absolutamente invariable, sin excepciones. La forma de subir es bajar. Ese es el gran secreto. Como dice Proverbios 18:12, antes de la destrucción se enorgullece el corazón del hombre, y antes de la honra va la humildad. Refiriéndose nuevamente a Filipenses, vemos que se revela una verdad maravillosa. Por esto también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que está sobre todo nombre. La autohumillación es una cuestión de voluntad, no de emociones. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar por sí mismo. Señor, elijo humillarme ante ti, renuncio al orgullo, a la arrogancia y a la ambición personal ante ti y mis hermanos en la fe. Tu pompa y magnificencia fueron arrojadas al Seol, junto con la música de tus arpas. Los gusanos que devoran a los muertos fueron esparcidos debajo de ti como un lecho, y las lombrices son tu cubierta. Gobernantes babilónicos, ¿cómo habéis caído del cielo? Oh lucero de la mañana, portador de la luz, hijo de la aurora. Por tierra has sido arrojado, tú que debilitabas a las naciones, rey de Babilonia. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la congregación, en los confines del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pero en verdad seréis arrojados al Seol, a lo profundo del abismo, a la tierra de los muertos. Isaías 14, 11-15. El deseo de Lucifer era estar en igualdad con Dios. Se imaginaba a sí mismo tan inteligente, hermoso y majestuoso que supuestamente pensó, yo podría ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer socavó la lealtad de 1/3 de los ángeles de Dios, atrayéndolos a su rebelión y caída. La mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que Lucifer fue el encargado de orquestar la adoración en el cielo, siendo un maestro musical que continúa usando la música para encantar a las personas hasta el día de hoy. Lucifer tenía la responsabilidad del santuario de Dios en el cielo. Estaba a cargo de los servicios religiosos. Era el querubín que guardaba el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Tenía dominio de la música, siendo un artista exitoso. Luego se rebeló y cayó, víctima del orgullo. Las líneas de batalla estaban trazadas. Fue expulsado de la presencia de Dios después de jactarse de su sabiduría y belleza y después de planear su rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron expulsados con él.
Puede que Lucifer haya sido la criatura más sabia y hermosa de todas las que Dios creó, pero las Escrituras dicen que su corazón fue exaltado. La caída de Lucifer, o Satanás, comenzó dentro de él antes de conducir a su expulsión. Después de enorgullecerse de su sabiduría y belleza y después de preparar su rebelión contra Dios, fue expulsado de la presencia divina y los ángeles traidores fueron expulsados con él. Debemos tener esto en cuenta en nuestras vidas. Dios creó a Adán como único, diferente a cualquier otra criatura. Había algo especial en la forma de creación de Adán, que fue diseñada por la mente del Creador para combatir el orgullo. Adán vino de una fuente diferente a cualquier otro ser creado que conozcamos, de lo más bajo, de lo más humilde, pero Dios lo hizo capaz de llegar a ser lo más alto. Dios combinó en Adán lo más bajo y lo más alto. Aquí está la descripción de la creación de Adán en el Génesis. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. A diferencia de Lucifer, podemos recordar esto y permanecer humildes. El contraataque de Satanás. Satanás, el ángel caído, el enemigo de Dios y del hombre, tomó represalias. Tenía una enemistad particular contra el hombre por dos razones. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. Verá, el hombre representó visiblemente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios directamente, pero podía librar una guerra contra la imagen divina en el hombre. Su deleite era empañar esa imagen, destruirla, humillarla, y para ello trabajó incansablemente. Cuando alguien deja de adorar, comienza a buscar adoración. El cielo es demasiado pequeño para dos objetos de adoración, y está escrito en Judas, versículo 1, que los ángeles que no guardaron su estado original fueron arrojados. La lección de la caída de Lucifer es clara. Primero, cuando te niegas a adorar, caes. Si quieres ser un cristiano caído, sé demasiado orgulloso para adorar. En segundo lugar, el orgullo es un camino rápido hacia la caída. El diablo fue una vez la estrella de la mañana, un hermoso ser angelical que cayó del cielo, se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, el adversario supremo de Dios. Lo que no conviertes en elogios se convierte en orgullo, y nunca fuimos creados para eso. Cuanto más alto subimos, más debemos si le damos gloria a Dios, honor a Dios, y cuanto más nos bendiga, no debemos volvernos arrogantes, pensando, mírenme, no necesito adorar como esa gente humilde. No eras nada, pero Dios te levantó y te bendijo. Según la Biblia, todo lo que respira, alabe al Señor. En el libro del Génesis, Dios sopló en nosotros aliento de vida. Sé un adorador. Si tienes la vida de Dios en ti, entonces alaba al Señor. Este es el mandamiento de las Escrituras. Somos justificados para glorificarlo, libres para amarlo. Fuiste redimido para regocijarte, fuiste liberado para bailar, fuiste salvado para cantar. Sé humilde y alaba a Dios. La alabanza es un asunto serio en la Biblia, aunque algunos la toman a la ligera, incluso en la iglesia. Lo único que puede mantenerte en un ambiente espiritual, y lo enfatizo, es adorar a Dios. El día que decidas no adorar a Dios, abandonarás su presencia. Un pez no puede sobrevivir sin agua, el cuerpo humano no puede sobrevivir sin oxígeno, y un cristiano no puede sobrevivir sin alabar y adorar a Dios. Tendrás que agradecer a Dios tarde o temprano, tendrás que aprender a aplaudir y decir, aleluya, tarde o temprano, alabado sea Dios. Gracias, Señor Jesús, te amo, Señor, alabado sea Dios. De cualquier manera, tarde o temprano, si no haces esto, no estarás en la presencia de Dios y perecerás si no pasas tiempo en su presencia. Número 3. La forma final de la serpiente. Imagina un lugar más hermoso que cualquier parque o jardín que jamás hayas visto.
Tenga en cuenta que el jardín del Edén no era simplemente un parque ordinario, sino un paraíso perfecto creado por Dios. Contenía toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Dios colocó a Adán y Eva en este jardín, proporcionándoles todo lo que necesitaban para ser felices y saludables. Adán tuvo un papel importante en el jardín del Edén, pero Dios vio que no era bueno para él estar solo, por lo que decidió crearle un compañero. Adán y Eva vivieron en perfecta armonía con Dios y la naturaleza. Dios les dio a Adán y Eva una sola regla. No debían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, un árbol especial que estaba en medio del jardín. Comer ese fruto tendría consecuencias nefastas, y Dios, queriendo protegerlos, les indicó claramente que no comieran ese fruto. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 a 17. En el jardín del Edén había una serpiente muy astuta, diferente de todas las demás criaturas, que podía hablar y tenía la idea de engañar a Adán y a Eva. Y la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Y ella dijo a la mujer: ¿acaso Dios dijo que no comas de ningún árbol del huerto? Génesis 3, 1. La Biblia nos dice que la serpiente era más sutil que cualquier otra criatura. Ella comenzó a hablar con Eva, haciéndole una pregunta para hacerla dudar del mandato de Dios, cuestionando si Dios realmente dijo que no podían comer de ningún árbol. La serpiente quería confundir a Eva, haciéndole parecer que las reglas de Dios eran injustas. Eva respondió explicando que podían comer de todos los árboles excepto del que estaba en medio del jardín, y agregó que si lo tocaban, morirían. Entonces la serpiente mintió descaradamente, contradiciendo directamente lo que Dios había dicho. Ella afirmó que no morirían, sino que se les abrirían los ojos y llegarían a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 a 5. Esta mentira hizo que Eva cuestionara la bondad de Dios y su advertencia. Eva empezó a mirar el fruto del árbol prohibido de otra manera. Vio que era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Las palabras de la serpiente hicieron pensar a Eva que comer el fruto podría ser una buena idea. Esto muestra que Eva fue tentada de tres maneras: por el apetito físico, por la atracción visual y por el deseo de sabiduría. Estos son modos comunes de tentación, incluso hoy en día. ¿Con qué frecuencia nos sentimos tentados a hacer algo que parece bueno o inteligente, aunque sabemos que está mal? Eva tomó la fatídica decisión de comer el fruto. Ella comió y se lo dio a Adán, que estaba con ella, y él también comió. Este acto de desobediencia fue el primer pecado y cambió todo para Adán, Eva y toda la humanidad. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para hacer sabio, tomó de su fruto y comió y se lo dio también a su marido y él comió. Génesis 3, 6. Después de comer la fruta, ambos abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por primera vez sintieron vergüenza y culpa, tratando de cubrirse con hojas de higuera. Este fue un gran cambio con respecto a la inocencia que tenían antes de la caída. Esta historia muestra cómo la serpiente, que era Satanás disfrazado, utilizó el engaño para alejar a la gente de Dios. Ella no les recuerda la importancia de prestar atención a quien escuchamos y confiar en la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has dejado engañar por algo que al principio parecía bueno, pero resultó malo? La desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias físicas y espirituales. Estaban separados de Dios de una manera que nunca antes habían experimentado.
Esta separación se llama muerte espiritual, ya que han perdido la relación perfecta con Dios que alguna vez disfrutaron. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Después de que Adán y Eva admitieron su desobediencia, Dios comenzó a anunciar las consecuencias, comenzando por la serpiente. La serpiente, utilizada por Satanás para engañar a Eva, fue maldecida más que todos los demás animales. Se arrastraría sobre su vientre y comería polvo toda su vida. Esta maldición marcó a la serpiente como símbolo de engaño y maldad. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todos los animales salvajes. Arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida». Génesis 3:14. Esta maldición demostró que siempre habría una lucha entre el bien y el mal. Dios dijo que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre su descendencia. Esta predicción señalaba el día en que el bien vencería al mal. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Los juicios de Dios sobre Adán, Eva y la serpiente revelan varias verdades importantes sobre el pecado y sus consecuencias. Primero, el pecado perturba nuestras relaciones con Dios y con los demás. Las acciones de Adán y Eva trajeron la separación de Dios e introdujeron conflicto en su relación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. En segundo lugar, estos juicios resaltan tanto la justicia como la misericordia de Dios. Aunque castigó a Adán y Eva, también proporcionó un camino para su redención. El mensaje sobre la descendencia de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente apunta a Jesucristo, quien vencería el pecado y la muerte. Así como por un solo delito vino el juicio a todos los hombres para condenación, así por un solo acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para la justificación que da vida. Romanos 5:18. Las acciones de Dios muestran que Él es justo y debe castigar el pecado, pero también es amoroso y misericordioso, ofreciendo un medio de restauración para la humanidad.